Pues nuevamente, Dios les bendiga en esta hermosa mañana cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos da la oportunidad y bendición de poder congregarnos el día de hoy. Y también meditar un poco en su palabra. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fue el apóstol Pablo, aquel apóstol que Ananías fue y tuvo un encuentro con él cuando aún era Saulo de Tarso. Y Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Y el apóstol Pablo escribe esta carta. En esta carta él está hablando y diciendo que no depende de aquel que quiere, ni depende de aquel que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Esta fotografía es exactamente tomada hace 30 años, julio 18 de 1990. Ahí en esa fotografía estoy agradeciendo al equipo docente compuesto por nuestro hermano José Luis Ávila como el director de la Escuela Bíblica de Predicadores y Maestros. Estoy agradeciendo a los hermanos en Cristo. En aquella ocasión estaba agradeciendo también a mi madre, nuestra hermana Hermelinda, por el apoyo brindado por aquellos 3 años de entrenamiento. De tal forma que para el año 1986 tuve la dicha y bendición de conocer a nuestro hermano José Luis Ávila en Durango, Durango. Para aquel entonces había terminado el bachillerato en el área de topografía. Había trabajado con un ingeniero civil, el señor Osorio, y me había fascinado en gran manera el llegar a ser un ingeniero civil, trabajando con él, prácticamente haciendo el cálculo con los planos de construcción. El arquitecto se encarga más de diseñar las construcciones, el ingeniero civil se encarga más de qué peso va a llevar cada columna, si tantos pisos el edificio, tiene que calcular cada peso para que de esa manera pueda resistir la construcción o si es un puente. Así que, hablando con nuestro hermano José Luis Ávila y estando tan interesado en conocer más la palabra de nuestro Dios, me dijo: vente a Torreón. Me fui a Torreón para el año 87 y estando allí dijo: por el momento no tenemos presupuesto para que vayas al tecnológico, pero quédate estudiando. Al terminar, precisamente en el año 90, en julio, ya tenía un compromiso para ir a Matamoros. Ya para ese tiempo también mi esposa era mi novia. Me dice nuestro hermano José Luis: hermano, quédate a trabajar con nosotros como maestro y nosotros te ayudamos para que termines tu carrera de ingeniero civil. Lo cual decliné, me vine a Matamoros, ya tenía ese compromiso y ya tenía a mi novia, su hermana Lupita, y los planes cambiaron completamente. Llegar a ser un ingeniero civil a ser un predicador del Evangelio, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel el cual Dios tiene misericordia. Muchos han querido ser predicadores, lamentablemente no han podido. Y los que hemos querido hacer otra cosa, Dios nos ha llamado aún con muchas deficiencias, aún no teniendo la capacidad oratoria, porque yo provengo de familia que no habla bien el español, que tiene problemas de lenguaje. Yo tengo ese mismo problema, pero Dios dijo:
Tú no vas a ser ingeniero civil. Tú vas a servir en las cosas de Dios. Hace muchos años, hablando con nuestro hermano Moisés Pérez, que llevamos una buena amistad, me dijo, ¿qué crees, hermano? Que yo también quería ser ingeniero civil, igual que tú. Pero él fue un gran maestro en Lubbock, Texas, en la Sunset School en aquel tiempo, y escribió unas notas que todavía se utilizan. Es que no depende de lo que uno quiera hacer en esta vida, depende del plan que Dios tenga para uno en esta vida, y ser feliz con eso, lo cual Dios lo tiene a uno preparado. Hermanos, ¿por qué puedes llegar a ser un predicador? Y la palabra de Dios, especialmente en Jeremías, tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que se quema hasta los huesos. Fue el hermano Juan Antonio Monroy quien escribió un libro que lo recomiendo a usted lo puede encontrar en Amazon, se titula Hombres de Fuego. Ese libro está interesante porque cuando usted más quiere quedarse callado, usted siente en su interior que tiene que hablarle a los demás de Cristo. Tiene que hablarle a los demás de que están en un camino que no es correcto. Es algo que está en el interior de la persona. Es algo inevitable. Algo que le nace a usted y que es más que todo una pasión por las cosas de Dios. No importa si usted está a tiempo completo, está a medio tiempo, a cuarto de tiempo o no tiene tiempo, como quiera usted va a buscar la manera de hablarle a alguien más de las cosas de Dios, porque es como un fuego interior. Eso que usted tiene interiormente se conoce como vocación. Y la palabra de Dios, particularmente en la segunda carta de Pedro 1, 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, hermanos, hacer firme vuestra vocación y elección. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está hablando de cosas que son virtudes que un cristiano debe adquirir. Y él comenzó diciendo que toda persona debe poner toda diligencia. Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y afecto fraternal, amor. Si esas cosas están en una persona como cristiana, dice, no caeréis jamás. Pero quiero tomar la expresión únicamente que tiene que ver con hacer firme vuestra vocación. ¿Qué es la vocación? La vocación es una inclinación a hacer algo. Algo que a usted le apasiona y que lo hace incluso gratuitamente, sin recibir nada monetariamente hablando. Esa vocación la hace a pesar de la oposición que le venga. Dice, esa vocación cristiana, hazla firme, que no te muevas tan fácilmente, que no claudiques, que no titubees. En medio de esta pandemia, hermanos, quiero animarles a ustedes, quiero motivarles encarecidamente a que hagamos firme nuestra vocación en el camino de Dios y nuestra elección, porque hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero hemos sido elegidos y llamados a través del Evangelio del Señor Jesucristo, a través del agua del bautismo. Pero la vocación, ese llamamiento, hermanos, que hemos recibido, mantengámonos firmes. Y el Cristo de los Hebreos, firmes sin fluctuar, firmes
sin retroceder, hermanos. Firmes sin volver atrás. Esta pandemia está haciendo que muchos hermanos en Cristo no se congreguen. Aún ni se conecten por programas Zoom o Facebook Live. Pero quiero animarle a usted, hermanos, de que pase lo que pase, venga lo que venga, se mantenga firme. Son 30 años, hermanos. Pudiera platicarle y hacer un libro de los 30 años. Pero en esos 30 años, gracias a Dios que nos hemos mantenido por la ayuda de Dios, como dice el himnólogo, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros en Mateo 19, 20 al 28, algo que el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, el 100 por 1 en hermanos, el 100 por 1 en hermanas, el 100 por 1 en madres, el 100 por 1 en hijos, el 100 por 1 en tierras, junto con persecuciones y en otro mundo, la vida eterna. Gracias a Dios que no llegué a ser ingeniero civil, porque Dios me ha recompensado mucho más, sirviendo espiritualmente hablando, que haber llegado a ser, mejor dicho, un ingeniero civil. De tal forma que he conocido muchos hermanos y hermanas en Cristo, tanto de habla hispana como de habla inglés. Gracias a Dios que ahora estoy en un país que es un país muy bendecido, Estados Unidos. Para que usted tenga una idea nada más, si yo hubiese sido un ingeniero civil, estuviese viviendo en México. Estuviese viviendo en México, un ingeniero civil allá en una buena compañía gana un poquito entre $200 a 300 a la semana, un ingeniero civil en México, los cuales usted aquí fácilmente los gana a la semana, sin ser ingeniero civil. Entonces, se cumple en mí, hermanos, lo que dijo Cristo. Tú recibirás el 100, tú recibirás más si tú me sirves. Y no solamente económicamente hablando, sino espiritualmente hablando. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo tengo una gran familia. Tengo muchos primos, muchas primas, tíos, tías. Pero yo me crié más que todo en la familia de la fe, hermanos. Porque el hermano José Luis Ávila, al tener sus hijos de misma edad, misma camada, Luis Francisco, Azucena, Hatsiri, también me acogió como si fuera un padre. Mi hermana Rebeca, cuando me enfermaba, se preocupaba mucho por mí, como si fuera también mi madre. Después, cuando venimos nosotros a este país, Clarence Olson y los hermanos en Galina Parto, los americanos, nos vieron como si fuésemos sus hijos. Incluso la hermana Banda dijo en una ocasión: se ve que los hermanos americanos los aman mucho a ustedes. Es que una familia espiritual muy grande, hermanos, en el camino de Dios. Una familia la cual
usted encuentra en todo el mundo y en todas partes. De tal forma pues que nosotros somos bendecidos en gran manera sirviendo a Dios a través del ministerio de la palabra de nuestro Dios. Dios me bendijo con mi esposa, quien hemos trabajado mano a mano, hombro a hombro. Ella ama las cosas de Dios y por mucho tiempo fue la secretaria de la iglesia gratuitamente. Hasta que venimos a trabajar nosotros ahora con ustedes aquí en este lugar, que ella trabajó secularmente, yo también secularmente, y entonces es como Dios nos ha seguido bendiciendo. El punto que quiero llevarles en esta mañana es el siguiente. Si Dios a usted le ha llamado como cristiano, como cristiana, como hijo, como hija de Dios, no claudique en su fe. No se aparte. No mengue su fe jamás. Dice la palabra de Dios claramente en esta palabra. Dice, junto con persecuciones y en otro mundo, la vida eterna. El ser predicador, hermanos, no es nada fácil. Al igual que Nehemías cuando fue llamado por Dios para reedificar los muros de Jerusalén, hermanos, se encontró con dos adversarios tremendos, terribles, hermanos. A más no decir, uno llamado Tobías y el otro llamado Sanbalat, hermanos. Hacían escarnio, hermanos, de los constructores. Se burlaban, hermanos, de aquel constructor llamado Nehemías. Lo intimidaban a que cesara la obra. Lo tenían y lo querían, hermanos, intimidar, azorrillar. Pero, hermanos, aún lo retaron a que fuera y él dijo, no, yo no voy a cesar de hacer la obra que estoy haciendo para ir con ustedes. Eran terribles, hermanos, Tobías y Sanbalat. Me los he encontrado en el ministerio de la palabra de Dios, hermanos, también. Los Tobías y Sanbalat. Y esos hermanos nos quisieron mucho en Marshall, Texas. Y allí, hermano Jack Baldwin me dijo, te voy a mandar a la universidad a Searcy para que te prepares más. También rehusé irme a la universidad a Searcy, hermanos. Fueron dos oportunidades de irme a la universidad. Y entonces fue cuando me vine para esta área de Mineola, diciéndoles a una congregación de habla inglés, no me voy con ustedes. Pero Tobías y Sanbalat, hermanos, querían hacer que Nehemías desistiese de la obra. Y al observar yo de ahora que trabajo secularmente y que medito cuando ando en el trabajo y analizo todo el panorama de todos los 30 años, analizo hacia ahí, hacia abajo y digo, este Tobías y Sanbalat y este otro Tobías y Sanbalat y el Tobías y Sanbalat de la Biblia no era otra cosa más que celos y envidia que le tenían a Nehemías. ¿Hará usted firme su vocación o no la hará? Depende de usted, depende de mí. Si la hacemos firme o si la hacemos endeble o si la hacemos inestable. Está en usted y está en mí. Si la hacemos firme o no la hacemos firme. Pero recuerde que si la hacemos firme, entonces nos espera a nosotros esta otra parte. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la recompensa. Amplia y generosa entrada en el cielo mismo, hermanos. En la mansión celestial, en la Nueva Jerusalén. Por eso le invito a que la hagamos firme. Y firme y adelante, huesos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ánimo, hermano, y adelante.